Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Bienvenidos a esta nueva clase que vamos a impartir por medio de estos medios, vía internet. Hermanos, estamos un poco contentos y a la vez extrañándolos, pero damos gracias a Dios que nos permite poder comunicarnos por estos medios. Y como la secuencia es acerca de estas clases en la escuela dominical, y hoy nos toca la lección número 6, que se titula La profecía de las 70 semanas. Aleluya. Y dice así el título de las profecías de las 70 semanas: Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a abrir con este versículo, que es el verso clave, y se encuentra en Daniel 9:16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Vamos a orar, hermanos, y a pedir al Señor que tome control de lo que vamos a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre en esta hora. Te damos gracias por tu misericordia, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Nos das una y otra y muchas oportunidades para acercarnos a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias porque nos has permitido este nuevo día, y ahora queremos aprender y entender cuál es el propósito que tienes para nuestras vidas en esta lección. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y así vamos a ver el panorama de esta lección. Aunque el tema de la profecía de Daniel, la mayor parte de la lección se centra en la oración. La oración es muy importante. La oración intercesora. Dios reveló eventos futuros porque la relación con su respuesta a la oración de Daniel, de que los judíos fueran restaurados del exilio. Daniel reconoció que su condición de exiliado era el resultado a su idolatría y vida pecaminosa. Y así, en su oración, confesó pecados del pueblo y pidió a Dios misericordia y restauración de esta oración. De esta oración sería contestada no solo en lo que respecta a la restauración del pueblo a la tierra de la promesa, sino también al Señor. Dios enviaría al Mesías a tratar con el pecado y a traer justicia eterna a su pueblo. Aleluya. Qué bueno es el Señor con nosotros, que tiene misericordia para con todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. El fondo histórico dice así: en el momento de esta visión, Daniel probablemente tenía unos 82 años. Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y puso a Darío el Medo a gobernar Babilonia como el rey vasallo, Asuero. Menciona en Daniel 9:1 cómo el padre de Darío no es la misma persona que se encuentra en el libro de Esther. Al final de los 70 años de exilio que Jeremías predijo, se acercaba pronto, y esto constituye el trasfondo de la oración de Daniel. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí encontramos las respuestas a lo que está sucediendo en el mundo.
Si leemos la Biblia, nos damos cuenta de que lo que está pasando está escrito y el tiempo de la venida del Señor está cerca. Aleluya. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de oración intercesora? Dice que debemos de tener en cuenta la oración intercesora, que simplemente se refiere a las oraciones ofrecidas en nombre de otra persona o a nombre de otras personas. Un ejemplo común de intercesión es la oración por personas con necesidades espirituales como la salvación. Este es un enfoque clave de la lección de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de hacer oración intercesora, hermanos, para orar por aquellos que no conocen a Dios y por nosotros mismos. Porque ahora vamos a ver esta clase acerca de que es en general para todos, tanto cristianos como para impíos, podemos decir. De esta manera Dios comienza a revelar más plenamente la historia de la salvación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El primer punto de hoy se titula Oración de confesión. Inciso A dice, un pueblo pecador. Daniel 9:1 al 6. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Aleluya. Daniel era uno de los que fueron exiliados junto con el pueblo que fueron cautivos a Babilonia. Aleluya. Esto fue en el 605 a.C. Eso había sucedido unos 70 años antes de la visión registrada aquí. Por eso les digo, hermanos, que es importante que estudiemos la palabra de Dios. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, nos da las pautas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, Daniel agarró el rollo y empezó a leer y se dio cuenta de que el tiempo estaba cerca. A mí me gusta transportar esto del tiempo de la vida que llevaba Daniel como al tiempo que llevamos nosotros. Hoy podemos ver esto que está sucediendo en el mundo. Esto es como un despertar. Esto es lo que Dios nos está diciendo, llego pronto. Bendito sea el nombre del Señor, porque nos da alarma para que entendamos qué es lo que está pasando. Bueno, el imperio de Babilonia había caído en el imperio medo-persa en 530 a.C. El rey Ciro hizo que Darío gobernara Babilonia como parte del imperio persa. Y aquí es donde empezamos. En el año primero, Darío de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Aquí vamos a hacer una pausa y vamos a ver lo que Dios hace. Como ustedes saben, el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, había sido invadido y desolado. Estos reyes fueron malos y mataron a muchas personas y a niños. Y a los que quedaron vivos se los llevaron cautivos a Babilonia. Pero algo que me impresionaba, hermanos, es lo que sucede cuando los llevan cautivos. Dios tiene misericordia de todos, pero a veces es necesario que pasemos por situaciones
difíciles para que podamos ver la condición pecaminosa en nuestras vidas. Que a veces cuesta y a veces es difícil para poder entender, porque el pecado nos hace ciegos y nos conduce a cosas más pecaminosas. Aún en la esclavitud, como el pueblo era llevado cautivo, dice que, vamos a leer el Salmo 137. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 137. Miren lo que dice aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una alabanza que sacaron acerca de los cautivos. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgaban nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Santo Dios. Y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos pensaban en sí, dice, ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra extraña? Si me olvidare, dice, ahora de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Santo Dios. Aquí podemos ver algo tremendo en el trasfondo de esta palabra, que vemos un Dios tan misericordioso que hace que aún los impíos pidan que canten alabanzas al Dios de nosotros. Entonces esto nos enseña que Dios le da oportunidades a todo el mundo, porque estos que llevaban cautivos a los judíos, Dios les redarguía por medio de estos hombres al pueblo que iba cautivo. Y les decía, canten alabanza. Como que les redarguía y les hacía entender que hay un Dios que tiene control de todo. Pero a la vez, ¿cómo puede ser una persona que va en esclavitud, que los llevan cautivos y que saben de que van a pasar una vida de dificultades, difícil? Entonces las personas, lo que me imagino yo es de que, ¿cómo pueden expresar agradecimiento a Dios en medio de un castigo? No es fácil, yo entiendo que no es fácil, pero Dios les había dado oportunidades. Pero así como también a los reyes impíos, Dios les está dando oportunidad, porque vemos a un Nabucodonosor, antes de esta lección, como Dios tiene misericordia de este rey. Dios lo lleva y del orgullo que tiene, Dios trata de que se salve él y todo su pueblo. Y lo lleva a 7 años de separación, de vivir como una bestia, como un animal. Y hasta después de los 7 años puede ver la misericordia de Dios y entender de que Dios es el dueño de todo y el que tiene control de todo y que no hay nadie más. Entonces ahí vemos de que este hombre viene y reconoce a Dios como el único Dios verdadero. Entonces ahí vemos de que Dios quiere salvar a todo el mundo. Vemos ahí un Darío que siempre Dios usa a sus siervos para que
hagan cosas extraordinarias en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces vemos ahí de que Dios usa a los judíos exiliados, como es Daniel y los 3 hebreos, para demostrarles a este pueblo impío que hay un Dios que todo lo puede, mayor que sus dioses. O sea que aquí vemos que Dios les dice, ¿no se quisieran volver a nosotros? Al Dios verdadero, al Dios que tiene poder, al Dios de Daniel, al Dios de los hebreos, y ellos no entienden, no comprenden. Aunque digan, ahora decreto que todo pueblo adore al Dios de Daniel. Entonces vienen y no quieren nada con Dios. Pero el pueblo de Israel, como exiliado, podemos ver de que su pecado era grande. Pero bueno, sigamos adelante. Bendito sea el nombre del Señor, que nos enseña de que Dios tiene misericordia de todo el mundo. Aleluya. Sigamos en el libro de Daniel. Aleluya, el 9 en adelante. 1 en adelante. Vamos al 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que Daniel estaba al tanto, constante, escudriñando las Escrituras. Y dijo, ya se va a llegar el tiempo de la promesa que nos hizo por medio del profeta Jeremías, allá en Jeremías, aleluya, (25:11), aleluya. Ahí podemos ver lo que Dios nos revela en su palabra cuando nosotros escudriñamos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Daniel entendió de las Escrituras que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, cuyo cumplimiento estaba próximo. O sea que cuando vemos las cosas que suceden, nos trasladamos a nuestra época, pero podemos ver lo que sucedió cuando Daniel vivía en aquel tiempo, cómo él vivió en medio de un mundo pecaminoso, sumamente pecaminoso, idólatra. A veces decimos, ¿cómo no es posible? ¿O cómo es posible que podamos soportar tanta situación? Daniel vivía en un pueblo idólatra, sumamente idólatra. Y lo sabemos porque las clases que hemos estudiado nos hablan de la idolatría de este pueblo que era Babilonia. Entonces podemos ver de que a veces los obligaban y si no los mataban, si no adoraban a sus dioses. Ahí podemos ver en Jeremías 29:10 la profecía que dio Jeremías a su pueblo. Aleluya. Vamos a verlo para que entendamos bien. Jeremías 29:10. Dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré
sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. A veces decimos, ¿por qué tanto tiempo? ¿Se cumplirá la promesa que Dios nos hace? Ya ha pasado tanto tiempo que a veces las personas dicen, no, no pasa nada, ya no va a suceder nada, aquí nos vamos a quedar y este es nuestro destino. Pero cuando Dios promete algo, lo cumple. Y si leemos la palabra, nos damos cuenta que en la palabra está escrito correctamente el tiempo, cuándo debe de ser. Por eso esta profecía es futura, pero debemos de tener en cuenta, escudriñar las palabras de Dios para poder saber los tiempos. Los tiempos son tremendos, hermanos. Ya no, está bien difícil. Ahora con estas plagas que vienen, esto ya está escrito. El Señor viene pronto. Y hay de aquel que no esté preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces Daniel estaba al tanto, y cuando lee esto, se da cuenta de que el Señor está por venir. Esto llevó a Daniel a comenzar un periodo de oración intercesora por su pueblo. Dice el 3. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí habla de ayuno y oración. Anteriormente a veces la gente confunde cuando es abstinencia de la comida del rey. Pero aquí habla del ayuno que es la receta de Dios. Ayuno quiere decir abstinencia de todo, completamente. Entonces vemos aquí que Daniel entendió y se puso en ayuno y oración. Dice aquí, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Santo es el Señor. Daniel buscó a Dios humillándose según las costumbres relacionadas con el duelo en su cultura. Ayunar, vestir con tela de cilicio y sentarse en la ceniza. Daniel estaba en duelo porque entendió que el exilio fue el resultado del pecado del pueblo judío. El duelo mostraba remordimiento por la vergonzosa condición de la gente y el reproche al nombre de Dios, que había resultado en su idolatría. Qué difícil es, hermanos, cuando las personas no entienden y no comprenden que solo Dios puede ayudarnos. Sin Él nada somos. Sin Él perecemos. Si mi pueblo se humillare, dice allá 7:14 de Crónicas, segunda Crónicas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero el pecado es más fuerte, que domina a las personas y hace que estén cautivos y no entienden. ¿Sabe de que hoy hay muchas personas que les habla uno del Señor? Dios te puede ayudar. Dios puede cambiar tu condición de vida. Dios puede hacerte libre. Te puede salvar. Pero les gusta más el pecado. Hay gente que está viviendo, la esposa en la cárcel, sus hijos en drogas. Entonces, dice uno, pero no quieren volverse a Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿No quieren abrir los ojos? Santo Dios, qué difícil es. Por eso es que muchas veces Dios no escucha la oración. Daniel buscó a Dios humillándose. Un siervo de Dios. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Daniel comenzó su oración confesando la grandeza y la fidelidad de Dios. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de entrar en oración para tener comunicación con Dios? El primer punto decía, confesándonos. Oración de confesión. Aleluya. Dice el 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aleluya. Esta es una oración de introducción para poder comunicarnos con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No es de que cuando empezamos a orar, empezamos con las peticiones. No. Primero necesitamos dirigirnos, exaltar al Dios Todopoderoso, darle la alabanza a Él para poder introducirnos y poder tener comunicación plena con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Demos la gloria a Dios, hermanos, en esta hora. Cristo vive. Dice el 5. Aleluya. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El Señor es claro y al pueblo se le dio estas indicaciones si querían ser libres en sus vidas. Pero como desobedecieron, ahora tienen situaciones difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de tener en cuenta que Daniel se identificó humildemente con aquellos que eran culpables de romper los mandamientos de Dios. Precisamente por esto el pueblo de Dios estaba en cautiverio, por su pecado y idolatría. Pero Daniel se mantuvo como portavoz del pueblo. Además había rechazado los esfuerzos los demás habían rechazado los esfuerzos de Dios por restaurarlos a una relación recta con Él. Dios había levantado a muchos profetas a lo largo de los años, pero desde los más grandes a los más pequeños el pueblo judío se había negado a escucharlos. Bendito sea el nombre del Señor. No hemos obedecido a tus siervos, dice el 6, los profetas que en tu nombre hallaron a nuestro rey, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aleluya. Dios había mandado profetas desde el tiempo que vivían en su tierra, Jerusalén, pero no querían escuchar, no querían entender, querían escuchar solo lo bonito que les hablaban los profetas falsos. No tengan pena, todo estará bien. Pero los profetas les decían lo que iba a suceder si no se arrepentían de su pecado. Como hoy en día podemos hablarle a las personas que andan en pecado, en vicios, y arrepiéntete. Nosotros podemos entender y saber lo que les va a suceder. Porque todo va en un proceso. Y qué difícil es regresar. A veces al regresar quisiéramos que las cosas cambiaran en un instante. Pero todo tiene un proceso. Debe de haber que nosotros nos humillemos y reconozcamos nuestro pecado ante Dios y le pidamos perdón y Él nos perdona.
Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquí Daniel les enseña que él se pone también porque él estaba exiliado. Se pone también en este plano porque es importante que nos pongamos también entre los que han pecado. Porque sabe de que cuando el líder peca, no se daña solamente él, sino daña a todo el pueblo. No es fácil. Por eso es el que se hace. Vamos a ver a un pastor. El pastor guía a un pueblo a la salvación. Pero si él falla, todo el pueblo lo resiente. Y esto fue lo que sucedió a este pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar al siguiente punto. Y dice el inciso B: un Dios justo. Ya vimos cómo nuestra oración debe ser de confesión. Hemos sido rebeldes. Qué difícil es aceptarlo, hermanos. Porque nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra carne es difícil. Pero cuando aprendemos a humillarnos, reconocemos de que Dios es el único que puede ayudarnos. Daniel 9, 7 al 14. Dios justo. El pueblo judío enfrentó muchos problemas, uno de ellos la dispersión. Dice así, Daniel 7. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Todo por no obedecer. ¿Por qué había sucedido esto? Daniel fue profundamente sincero al pueblo de Dios. Había sido infiel. El pecado había traído vergüenza a todos, desde la nobleza hasta la gente común. Como padres de familia, nosotros les decimos a nuestros hijos cómo deben comportarse. Pero a veces como hijos queremos descubrir a ver si es cierto. Y hasta que nos golpeamos nos damos cuenta de que nuestros padres nos decían. Y cuando venimos a ellos, dicen ellos, te lo dije, que te iba a suceder. Pero aquí Dios como Padre nos manda profetas para que nos hablen, para que nos digan nuestra condición pecaminosa y nos regresemos al camino. Pero depende de nosotros, porque las decisiones son personales. Por eso es que muchas familias están destruidas, porque uno quiere y otro no quiere. A veces el esposo quiere y a veces la esposa no quiere. Pero estos tiempos son especiales, cuando nosotros debemos de poner acción para poder seguir a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, tomando como fundamento la misericordia y el perdón de Dios, Daniel intercedía por su pueblo. Sigue diciendo, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres,
porque contra ti pecamos. Este es el versículo clave de esta clase. A veces no queremos aceptar la situación en que vivimos. Pero cuando nosotros confesamos lo que somos, Dios tiene misericordia. Dice el 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Dios es nuestro Padre amado. Y si nosotros como padres perdonamos a nuestros hijos, aunque anden en situaciones bien tremendas, nosotros los perdonamos, nosotros los amamos, nosotros queremos que no sufran, que estén bien. Así es Dios. Él quiere que el pueblo entienda y comprenda que Él es nuestro protector. En el pasado, el pueblo judío no había vivido de acuerdo al pacto de Dios con ellos. Había rechazado los llamados a los profetas a que abandonaran sus caminos pecaminosos y regresaran a Dios. Esto es lo que nosotros inculcamos a todos. Y como líderes de Nueva Vida, debemos de ayudar a los débiles y a aquellos que no conocen a Dios, que hay una solución para sus vidas. Cristo es la solución. Las bendiciones y las maldiciones relativas a su pacto con el Señor se habían explicado de manera muy clara. Bendito sea el nombre del Señor. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que es como las leyes de tránsito. Ahí tenemos el manual de cómo debemos de conducirnos en las carreteras de California. Si vamos a alta velocidad, nos van a llamar la atención y nos va a costar un dinero. Y así sucesivamente tendremos consecuencias por no obedecer la ley de Dios. Así que Dios fue justo al llevar a cabo el juicio establecido en el pacto. Muchas ciudades habían sido destruidas. Entonces, ¿qué hizo que la caída de Jerusalén fuera particularmente horrible? Ay, Señor, imagínense, la idolatría. Hermanos, hay un Dios y es el único. Y su Hijo amado que murió en la cruz del Calvario. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podáis ser salvos, sino solo en Jesucristo. No hay otra manera. Aunque te digan, pídele a San Judas o al muñeco que tengas ahí, la mejor respuesta es, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre, solo Jesucristo. ¿Por qué andarnos por las ramas, dice? No. Directamente irnos a Jesucristo. Él es nuestro abogado. No hay ningún otro intercesor más que Jesucristo, el que aboga por nosotros. Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido como morada de su presencia entre su pueblo. Dios fue justo al juzgar a la gente, porque habían fallado a vivir en obediencia a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 14,
Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Santo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir adelante. Siguiente punto. O antes de que sigamos. Dios todavía espera la obediencia de su pueblo. Jesús enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Cuando el creyente reconoce el pecado en su vida, el arrepentimiento y la confesión trae perdón y restauración. Tenemos un abogado. 1 Juan 1:9. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esta verdad afecta nuestra intercesión, así como nuestra relación personal con Dios. La conciencia de que todas las personas han pecado deben llevar a interceder por los demás. Debemos de tener en cuenta que todos necesitan la misericordia de Dios. Aleluya. No somos perfectos. Vemos esta lectura en Lucas 18, 9 al 14, donde aquellos bajaban a orar y uno decía: yo soy perfecto, mira pero nuestra oración debe de ser reconociendo nuestra condición, no viendo o señalando a otros. Nosotros somos necesitados. Segundo punto, oración por la restauración. Inciso A, apártese del pecado. Daniel 9, 15. Aleluya. Bendito sea su nombre. Daniel 9, 15 al 16. Daniel reconoció además que el juicio de Dios estaba justificado por los pecados de la gente. Entonces Daniel continuó con la oración de restauración. Debemos de clamar en estos tiempos, hermanos, para que la gente pueda ser tocada por medio del Espíritu Santo de Dios y pueda redarguirle para que se vuelvan a los caminos donde Dios nos ha puesto. Sabe que Dios nos ha trazado una meta. Dios nos ha salvado. Pero el enemigo se ha empeñado en destruir lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo amado en nuestras vidas. Él está luchando por destruir y que no lleguemos a la meta final. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Santo Dios, qué tremendo. Dios se había obrado a favor de su pueblo en tiempos pasados, como cuando sacó a los israelitas de Egipto. El nombre de Dios se hizo conocido entre las naciones a causa de la liberación. Hermanos, qué bueno es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en tiempos pasados.
Vemos a un pueblo que fue sacado de una esclavitud de allá, de muchos años, allá en Egipto. Vemos las plagas que llegaron a aquellos hombres impíos. Vemos cómo la mano de Dios los saca avante y en tanta dificultad, en tanto que Dios estaba obrando de una manera extraordinaria, abre el mar y tantas cosas que pasaron para poder salir de esta esclavitud. Entonces nos damos cuenta de que Dios tiene poder. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿De dónde lo ha sacado el Señor? Es bueno recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que veamos que Dios tiene poder. A veces nos encontramos en una situación como este pueblo cuando iba saliendo de Egipto. Ya no hay salida, ya no hay camino, no hay para dónde correr. El mar está enfrente de nosotros y el ejército de los malvados viene atrás de nosotros para destruirnos. ¿Qué vamos a hacer? Ahí podemos ver la mano grande de Dios que nos dice, yo estoy contigo. Si alguien te cierra el camino, yo abro nuevos caminos. Yo abro nuevas puertas. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros? Que lleguemos a la meta final. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos adelante, hermanos. El reproche y el desprecio habían llegado a Jerusalén y el pueblo judío por su infidelidad a Dios. Como resultado también difamaron el nombre de Dios, es decir, su reputación y carácter como un Dios santo. Y como Dios les había mostrado misericordia y gracia antes, Daniel le pidió que lo hiciera una vez más en este momento. Por eso la oración intercesora es muy importante, hermanos. Sigamos intercediendo los unos por los otros, porque es necesario. Este era todavía su pueblo. Jerusalén era la ciudad que había escogido para su templo. Y por lo tanto su presencia, su naturaleza y carácter santo era inmutable. Qué importante es la santidad, hermanos. La oración de Daniel ofrece un mensaje a los cristianos de hoy. El pecado no solo perjudica a los que pecan, sino que también deshonra a Dios. Solo el favor de Dios, demostrado en su misericordia, puede vencer los efectos del pecado. ¿Cómo podemos interceder, hermanos, cuando nuestra vida no está bien con Dios? Qué importante es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no buscamos la santidad, si tenemos pecado en nuestra vida, ¿cómo podemos interceder por los demás? Que a veces las cosas pasan porque la misericordia de Dios alcanza a las vidas. Orar por el favor de Dios. Daniel 9, 17 al 19. Daniel continúa enfocándose en la oración por el favor de Dios. No solo por la liberación del pueblo judío, sino también por el honor del nombre de Dios. Dice el 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado. Por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones.
la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Necesitamos interceder por nuestras familias, por los tiempos difíciles que estamos viviendo, por los vecinos, por todo el mundo, lo que está sucediendo. Llevar una voz de alarma y decirles, volvámonos a Dios todo el mundo. Imagínense qué sucedería. Pero no todos estamos en el mismo sentido. Pero los que estamos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque el tiempo está cerca. El templo de la ciudad de Jerusalén, que refleja el honor y la gloria de Dios, estaban en ruinas. A veces nuestras casas están en ruinas. Nuestros hijos andan descarriados. Pero nosotros debemos de interceder en oración, clamar por ellos y decirles, Señor, ten misericordia de mi casa. Sana mi tierra, Señor. Porque los tiempos son difíciles y nuestra esperanza está puesta en aquel que viene en las nubes y nos levantará. Bendito sea el nombre del Señor. Las declaraciones de Daniel que tal favor destacaría la naturaleza misericordiosa de Dios, porque su pueblo no era digno de su ayuda. La verdad, hermanos, ¿en quién confiamos? ¿En Dios o en los ídolos? Tal realidad continúa hoy. No somos justos en absoluto. La gracia de Dios es eternamente el resultado de su misericordia. Imagínense la gracia de Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, porque no teníamos solución en nuestras vidas. Pero la gracia de Dios que dio a su Hijo unigénito para el perdón de todo el que quisiera. La tenacidad de la intercesión de Daniel se manifiesta claramente en el versículo 19. Aleluya. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Debemos declamar de una manera que el Señor nos escuche, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Pero es importante la santidad. Dos cosas motivan a Daniel a interceder: la necesidad de su gente y el deseo de que el nombre de Dios fuera honrado. Nuestra oración de hoy necesita integrar ambas cosas, aunque con demasiada frecuencia nos enfocamos en una y descuidamos la otra. Nuestra intercesión debe afirmar que Dios es justo y misericordioso. Él es justo al tratar con los pecados de las personas, pero también misericordioso al perdonar a las personas cuando se arrepienten. Aleluya. Santo Dios. La respuesta de Dios es el punto 3. Inciso A. Dios envía su mensaje. Daniel 9:20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel.
y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, ayuno y oración. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada orden, y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Aleluya. Dios da la visión. Aleluya. Dice la palabra. Esta parte de la experiencia de Daniel ofrece un recordatorio importante. Dios a veces responde al clamor de su pueblo mientras éste clama. Es importante que clamemos, hermanos, que busquemos a Dios en todo momento, porque si no clamamos solo decimos: Dios va a tener, Dios tiene control de todo, Dios tiene control de todo, pero nosotros no actuamos, no buscamos a Dios en oración. Esto es evidencia de que Dios bendice a quien lo sigue. Aleluya. La atención de Dios, nuestro clamor, muestra cuánto ama y estima a su pueblo. Dice una pregunta: ¿la manera en que los cristianos practican la oración hoy refleja de manera consecuente tus enseñanzas bíblicas de que Dios escucha y responde la oración? ¿Cómo puede la oración contestada revelar el amor y el cuidado de Dios por nosotros? Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos ha guardado. Desde que nosotros nos humillamos ante Él, Dios obra de una manera especial. Inciso B, 70 semanas, Daniel 9, 24 al 27. Dios reveló a Daniel una visión general de su plan para el pueblo judío. Daniel 19, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y explicar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este pasaje se enfoca en la expiación de los pecados y en hacer disponible la justicia eterna. De los acontecimientos de este pasaje comenzarán con el regreso del exilio, por lo que Daniel estaba orando. Sin embargo, también están a la vista la venida del Mesías y el surgimiento de un futuro gobernante que sabemos es el anticristo, o sea, el que viene antes de Cristo, que se opone a Cristo, que se hace llamar el Cristo. Y muchos van a ser engañados, van a creer en Él. Si nosotros dejamos de que Dios tome control, no es que nosotros nos opongamos, o no es que nosotros podamos, sino que Dios es el que hace. Y Dios es el que permite que todo pase. Por lo tanto, nosotros debemos de estar clamando y esperando la esperanza que llegará en las nubes. Porque esto es lo que nosotros debemos de estar anhelando. El Señor viene pronto. Las 70 semanas a los 70, en 7 periodos de 7 años, son la base de la cronología que leemos en Daniel 24, 27. Aleluya.
Esta cronología en la línea del tiempo desarrolla en dos segmentos. El primer segmento comenzaría con el decreto para reconstruir Jerusalén, en Esdras 4:4 al 5. Ahí podemos leerlo en sus casas. Dice la oposición a esta reconstrucción. Había oposición para levantar y edificar lo que estaba destruido. Reconstrucción. El decreto de Artajerjes de enviar a Esdras de regreso a Jerusalén para reconstruir los muros. Debemos de unificar nuestras vidas, porque cuando venga el Señor va a levantar a un pueblo que le esté esperando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ya casi terminamos, hermano. En la ciudad que se emitió en el 458 a.C., a partir de este momento pasarían periodos de 7 semanas y 72 semanas, 483 años. Es el total de las 70 semanas que habla. Durante las primeras 7 semanas, 49 años, Jerusalén sería reconstruida bajo oposición en tiempos angustiosos. Esta profecía se demostró cierta en los escritos de Esdras y Nehemías. Algunos eruditos creen que el periodo de 483 años terminó en el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio público, al final del cual fue condenado a muerte para expiar la maldad del pueblo, del mundo. Daniel 9, 24 al 26. Los eruditos fechan el bautismo de Jesús alrededor del año 26 o 27 después de Cristo. Hay dificultades para determinar el momento preciso de los eventos. Algunos señalan que la profecía se basa en el calendario judío, 360 días, el que se agregaba al mes periódicamente. También tenga en cuenta que no hubo en un año cero. Después de la muerte del Mesías ocurriría la destrucción de Jerusalén. Esto se cumplió cuando los romanos arrasaron la ciudad en el año 70 después de Cristo, como Jesús había profetizado. Lucas 21, 5 al 38 encontramos la lectura. La séptima semana de Daniel es el periodo de 7 años de la tribulación futura, después del rapto de la iglesia. O sea que tenemos que tener en control, hermanos. El Mesías, aquí en la profecía, habla de un regreso del Mesías para el pueblo judío, que va a ser cuando nosotros vengamos con Cristo, que va a ser allá en el Armagedón. Pero nosotros vamos a venir con Cristo. O sea que esto muchos no lo ven, muchos no lo entienden, pero nuestra esperanza está puesta. Dice, yo me voy, mas no los dejo solos ni huérfanos, sino dejo al Espíritu Santo. Pero un día regresaré por ustedes. Me voy a preparar morada para cada uno de ustedes. Santo es el Señor. La séptima semana de Daniel es el periodo de 7 años de tribulación. ¿Cuántos se quedarán para la gran tribulación? Muchos quieren optar por la segunda. Yo opto por este tiempo, después del rapto. Nosotros nos vamos antes, en el rapto de la iglesia. Que muchos pensarán, muchos creen que naves extraterrestres se llevaron a mucha gente, pero es Cristo Jesús. Esto se confirma en que los romanos del primer siglo no hicieron pacto con el pueblo judío. La brecha de tiempo que conocemos como la era de la iglesia también se ve en la profecía del cuerno pequeño en 7:8. Y en adelante, por lo tanto, el versículo 27 apunta hacia el momento en que el anticristo hará pacto.
al encarnar el sistema mundial en contra de Dios. El anticristo conducirá a la humanidad a la rebelión contra Dios en la mitad de este tiempo. Romperá el pacto con el pueblo judío y pondrá fin a la adoración de Dios en el templo reconstruido. O sea que ahí se van a dar cuenta de que ha sido un engaño. Él no es el Cristo, es un anticristo. Y si no, nosotros no atendemos, porque para nosotros es que veamos que cuando venga el anticristo, nosotros no tenemos que estar. Si está en ese tiempo, ay Señor, va a ser muy difícil. Pero este tiempo es para cuando regresa con mano fuerte nuestro Señor Jesucristo, juntamente con los escogidos, que nos levantó en el rapto. Las acciones del anticristo provocarán profanación en el templo que él mismo se erige como Dios hasta Cristo, derrota al final de la tribulación. Daniel no pudo ver la era de la iglesia entre las semanas 79. Sin embargo, sabemos que durante la era el evangelio llega tanto a judíos como a gentiles para que cualquiera que pueda ser hijo de Dios, dice en Efesios 3:6. Y ahorita vamos a terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. O sea que nosotros tenemos lugar en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La reflexión es: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me buscare con todo su corazón, yo sanaría su tierra, dice el Señor. Vamos a hacer una oración. Dios escucha nuestras oraciones cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Clamemos e intercedamos por todos, por todo lo que pasa en el mundo, para que la gente pueda entender que la Escritura es verdadera, es la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre en esta hora. Te damos gracias porque tu misericordia ha sido con nosotros hasta el día de hoy. Nos has ayudado. Señor, no dejes que tu Espíritu Santo se aleje de nosotros. Ayúdanos en estos momentos tan difíciles. Ayuda a entender a la gente que tú vienes pronto. Ayuda a despertar para que podamos entender que tu misericordia está con nosotros. Porque aún tu Espíritu Santo está en esta tierra. Ayúdanos a interceder, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Mayormente, a anunciar tu evangelio y tu venida. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo.